Si les parece, esperamos unos minutos a ver si se conecta alguien más. Y si no, largamos. Total, estamos horario. Tardes. Hay que poner pantalla completa. ¿Se ve pantalla completa ahí? Sí. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, cuando vos digas, largamos, ¿eh? Bueno, vamos a ir largando entonces. Un poco la idea de la clase de hoy, que en realidad tenemos pensada en forma presencial, ¿no? Pero bueno, nos empezaron a escribir tempranito con el tema del paro, que creo que no fue, no sé, no tuvo, o no se realizó por el transporte, pero bueno, pues se van a escribir temprano, que muchos no iban a poder llegar a volver, es por eso que nos pareció, para no estar esperando el último momento, de darle esta respuesta, ¿no? Como la clase de hoy estaba pensada en forma presencial. Hoy lo que íbamos a conversar
tanto con la comisión de Luján como de Campana, empezar a charlar un poco sobre lo que es el estructuralismo latinoamericano y también conocer por parte de ustedes las dudas que van teniendo, ya que el lunes que viene vamos a ver otro tema que es la dependencia, y tanto la clase del lunes que viene como la de hoy son clases también de repaso y consulta. Ya después el lunes 22 se nos viene el primer parcial, por eso nos parecía importante la instancia para vernos cara a cara y consultar. En lo que es el tema del estructuralismo, nosotros solemos arrancar discutiendo un poco las teorías del desarrollo económico, porque prácticamente el estructuralismo como la dependencia buscan superar algún tipo de dificultad, o por lo menos hacen un diagnóstico de algunas dificultades que se ven en las economías, sobre todo las específicas de la región, y es por ello que partimos, no vamos a una clase de desarrollo económico, pero sí una presentación por lo menos conceptual de lo que denominamos desarrollo económico, ¿sí? En esta especie de, digamos, de vuelo de pájaro conceptual, uno podría definir este desarrollo económico como la adopción de normas, comportamientos, actitudes y valores que se identifican con la racionalidad económica, algún concepto que discutimos a inicio de la cruzada. Ustedes también han discutido en su momento en Economía 1 y 2, cuando hablan de la racionalidad en la economía como ciencias sociales, los económicos, y que esto de alguna manera estaba caracterizado por la búsqueda de la máxima productividad, la generación de ahorro, creación de inversiones, que obviamente esto debería permitir la acumulación de los individuos y por lo tanto de una... Profe, disculpe, pero se escucha muy mal. ¿Mal? Se escucha todo Sí, profe, robótico, como se entrecortado. escucha un poco entrecortado, profe, sí. Tal vez puede ser la conexión a internet. Si apaga la cámara, se podría escuchar un poco mejor. ¿Ahí me escucha mejor? Yo por lo Sí, menos sí. yo por lo menos sí, profe, ahora sí. ¿Me escucha Sí. mejor ahí? ¿Con la cámara Sí, apagada? Ahí sí. Sí, Sí, profe. profe, se escucha mejor. Sí, profe. No soy muy de la idea de la cámara apagada, pero... seguiremos con cámara apagada, porque mucho no me gusta la idea. Esperen que vuelvo a compartir. Les decía el tema, bueno, tratando de definir lo que era un concepto de desarrollo económico, una primera aproximación. En esto que hemos denominado desarrollo económico, muy sucintamente, no porque esto da para debatir, uno se puede encontrar con muchos referentes y uno los puede ir agrupando, como hemos hecho por el largo de la materia, que tiene que ver con la teoría clásica, neoclásica, y acá uno podría plantear qué se entiende por desarrollo económico para Adam Smith, qué se entiende por desarrollo para David Ricardo, Stuart Mill, Karl Marx, Durkheim, Weber, los neoclásicos en general. Y claramente, obvio, el contexto histórico en el cual cada uno fue desarrollando sus ideas es distinto, ni mejor ni peor, y por lo tanto lo que uno podría decir que hoy son la propuesta para solucionar algunos problemas, que por lo general son problemas de macroeconomía, tenían enfoques completamente distintos, incluso para lo que era la primera o la primigenia microeconomía. Cuando uno empieza a analizar lo que aparece en el programa, que tiene que ver con el comercio y el desarrollo,
básicamente hay como 3 corrientes, 3 escuelas, y por eso aprovechamos esta clase como introductoria a estos elementos. Por un lado, aquella que tiene que ver con la teoría de la modernización, esto incluso más adelante, creo que quedó hasta para el segundo parcial, vamos a esbozar algunas ideas más siglo XX, siglo XXI, pero hay 2 que sí vamos a desarrollar, una vamos a desarrollar hoy, vamos a intentar acá con el compañero Joaquín desarrollar hoy, y otra quedará para el lunes que viene. Hoy voy a charlar sobre el estructuralismo, vamos a hacer hincapié en lo que vamos a denominar el estructuralismo latinoamericano, y la semana que viene, que incluso ustedes en la bibliografía también lo tienen así marcado, que es la teoría de la dependencia, que incluso lo tienen abierto en 4 ramas, lo que llamamos los reformistas, los neomarxistas, los marxistas y los no marxistas. ¿Sí? Estas serían como las 4 grandes ramas de la teoría de la dependencia, que insisto, vamos a ver con más detalle semana que viene. Algunas ideas centrales con las que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Un primer elemento, y que no es menor, tiene que ver con esta idea de que el subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de países industrializados. Aquellos que tienen un poco más de memoria recordarán la última clase y la anteúltima clase en la que discutíamos a partir de las teorías del comercio esto de intercambio de tipo interindustrial, intraindustrial, y qué es lo que ocurría con el tipo de mercancía que se intercambiaba, a cambio de qué, discusiones en términos justamente de los términos de intercambio, qué pasaba con aquellos que venían de un sector de salarios más altos o de bienes con un precio más alto, en fin, discusión que estaba atrás de eso, tenía que ver con esto de que el subdesarrollo forma parte de alguna manera de lo que es la expansión de la industria. Esta discusión entre países industriales o países no industriales. Un segundo elemento que también aparece en la bibliografía y que aparece incluso un poco más escondido. Esperen que estoy intentando hacer una conexión de otro lugar, 2 minutos. A ver si me sale. ¿Me ven ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. ¿Se escucha bien y me ven bien? Sí, 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 sí. profe. Sí, profe. Bueno, ¿vieron? Cuestión de cambiar un equipo, tenía que andar bien esto. O sea, me estaba asustando. Bueno, cambié de compu. Esperen que vuelvo a buscar el power. Perdón. Bueno, cosas que pasan. No sé, Joaquín, si vos querés hacer algún comentario mientras tanto. No, está bien, está bien. Seguí que yo después Bueno, hago algún agregado. ok. Profe, Sí. ¿de qué bibliografía estamos hablando ahora que está nombrando estas ideas principales? Estamos con una mezcla de lo que ustedes tienen cargado en el Drive. Yo voy a hacer un punteo hoy de lo que tiene que ver con estructuralismo, igual lo que es la parte de autores, los voy a mencionar un ratito, ¿sí? Estoy haciendo una generalidad, una introducción, después vamos a los autores. Y volvemos al Power. Ahora sí, les decía, el desarrollo y el subdesarrollo, aspectos diferentes de un mismo proceso universal
Y esto también está bueno marcarlo porque en algunos casos ustedes van a encontrar que el desarrollo y el subdesarrollo son dos caras de una misma moneda. Y cuando hablamos de proceso universal, es esto que en algún momento hemos discutido, de que las recetas que unos aplican sirven para otros también. Una gran discusión que vamos a intentar, no sé si resolver, pero sí por lo menos plantear en términos un poco más acabados, ¿sí? Otro tema que va a ir apareciendo en la discusión de hoy es que el subdesarrollo no puede ser considerado como una condición previa para el desarrollo o para lo que vamos a denominar un proceso evolucionista. De hecho, ustedes tienen una asignatura que es Comercio Internacional y Desarrollo, donde ustedes ahí van a discutir, ya con más profundidad, con otra bibliografía, este tema de crecimiento, desarrollo y el rol que juega el comercio en todo esto. Pero un tema que nosotros no podemos dejar de abordar acá, y sobre todo que estamos metiéndonos en comercio, es que este concepto del que vamos a hablar hoy, dependencia y estructuralismo, no es un fenómeno simplemente externo, sino que acá hay una cuestión estructural, una cuestión de estructura, y que lo vamos a asociar claramente a tres variables. Una que es la social, otra que es la ideológica y otra que claramente es la política. O sea que acá tenemos un primer gran pantallazo del encuadre que le vamos a estar dando a esto que prácticamente vendría a ser como la inauguración a toda una parte crítica o el enfoque más crítico de las teorías que venimos desarrollando en la asignatura. O sea, venimos viendo lo que llamaríamos la ortodoxia económica, el mainstream, y ahora estamos empezando a meternos en la parte más crítica, en la parte más heterodoxa de la materia. En cuanto a esta teoría de la modernización, un punteo nada más, porque la idea es hoy meternos con estructuralismo, pero esta teoría de la modernización que, digamos, propugna lo que llamamos el universalismo. Esto quiere decir que hay un único modelo de desarrollo. Entonces, hay países que podríamos denominar exitosos. Entonces, aquellos países que no son exitosos, ¿qué van a hacer? Van a intentar emular, van a intentar seguir esos pasos, esas recetas, para obtener los mismos resultados. Esto podríamos estar discutiendo hasta altas horas, hasta dónde sí, hasta dónde no, nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Argentina, cada vez que ha querido copiar alguna receta famosa o alguna receta milagrosa, los resultados no han sido buenos. O sea que sabemos que este universalismo y esta cuestión de copia y pego exitoso claramente no da resultado. También esta teoría de la modernización se observa esta cuestión que llamamos etnocéntrica, esta cuestión del norte y el occidente, a tal punto que algunos autores van a ver que propugnan, digamos, como vía de escape crítica a esto, claro, el famoso sur global, que es un poco la contracara de aquellos países que están al sur, viendo un globo terráqueo, viendo un mundo, que están más al sur, y que justamente esa relación de bloque sur-sur es lo que debiera prevalecer en el escenario de relaciones internacionales. Que es un tema que también en otra materia lo van a ver con más detenimiento. Pero la misma teoría de la modernización discute algo que llamamos el dicotomismo. Esto quiere decir lo que es tradicional, lo que en algún momento funcionó, y respecto a lo nuevo, aquello que es lo moderno, que es lo innovador. Y que intenta justamente marcar un antes y un después. También, en el caso de Argentina, y yo me atrevería a decir incluso de la región en términos históricos, esto no ha sido tan así. No es que hay un efecto derrame y automáticamente esto se ve en toda la región o en un conjunto de países. También podríamos discutirlo a lo largo y tendido. Es una primera aproximación a esta teoría, ¿no? Y algo que también se suele propugnar desde acá es esto del evolucionismo o las etapas necesarias. Esto quiere decir una serie de caminitos
una serie de etapas, de pasos, de secuencias que uno tiene que hacer, como si esto se tratara de una especie de manual. ¿Vieron el manual de la tele, el manual del microondas? Que enchúfelo, si usted lo enchufa tiene tensión, debe prender la lucecita. Bueno, y si uno va cumpliendo con esta secuencia, aparentemente se produciría el milagro del desarrollo, el milagro de la industrialización, el milagro de la productividad, etcétera, etcétera. Esto es así también muy a resumidas cuentas de la teoría de la modernización. Pero como recién les comentaba que vamos a discutir el estructuralismo, es que ustedes sepan que hay una serie de ideas que están dando vueltas, una serie de teorías. Obviamente algunos colegas están más casados con uno, otros más casados con otros, pero nuestra obligación acá en la asignatura desde el equipo es mostrarles la mayor parte de esta biblioteca. Después ustedes dirán cuál es la bibliografía que más les gusta, con la que se sienten por ahí más identificados desde lo ideológico. Esto de las etapas del desarrollo es muy conocida, la teoría de Rostow, y prácticamente esta teoría habla de una serie de condiciones que tiene que ver con lo que él estudió para hablar del desarrollo. En este caso estamos hablando del desarrollo económico. Por lo general, el punto de partida, y ahora van a ver que estas condiciones que estamos mencionando acá, después las vamos a trasladar, por lo menos en la clase de hoy, al estructuralismo. Semana que viene las trasladaremos a la dependencia. Pero tiene que ver con esto. Fíjense en los conceptos que yo recién les comentaba de la teoría de la modernización, cómo lo vamos a ir llevando al estructuralismo, ¿no? Esto no es estructuralismo todavía. Claro, no es estructuralismo. Un primer punto de partida tiene que ver con que estamos en presencia de una sociedad de tipo tradicional, una sociedad que incluso tiene un bajo nivel de producción per cápita. Esto, si lo llevamos a nivel país, también podríamos establecer algún tipo de periodización, como para ver en qué momento de la historia económica argentina esto se produce, pero de hecho en la Argentina ha pasado por esta etapa, en las que se requiere de lo que denominamos algunas condiciones previas, ¿no? Que es el punto de partida. Y acá, básicamente, nombramos dos condiciones que me parece que no han quedado desactualizadas con el tiempo. Acá seguramente con Joaquín podemos hasta echar una mirada más crítica aún, ¿no? Por un lado, la existencia o no de una élite empresarial, una gran discusión que lleva incluso a autores como Aldo Ferrer a discutir el famoso capitalismo argentino y textos como Vivir con lo nuestro, pero una élite empresarial. Y por otro lado, esta existencia de un Estado nacional centralizado y efectivo, que también ha entrado en discusión en el último tiempo, sobre todo en los últimos meses, esta presencia del Estado, que en realidad uno lo que habla es de un Estado regulador, y en el buen sentido de la palabra regulador e interventor, porque si algo nos han demostrado algunas de las crisis que hemos comentado muy a vuelo de pájaro en la materia, y las que seguramente abordaremos por el trimestre que viene, y cuando hay un problema es el papá Estado el que interviene y el que intenta solucionar estos problemas. Ahora, en esta sociedad tradicional, con esta élite empresarial concentrada, con un Estado presente y demás, en algún momento se produce lo que se llama el despegue. Aquellos que por ahí suelen seguir bibliografía un poco más anglosajona, el famoso take-off, ¿no? Viene el despegue, ¿eh? Estamos todos esperando el despegue de la economía argentina, que dijeron que ahora en abril, mayo. Ahí tenemos el gran take-off, que no lo confundamos con la implosión. Un take-off, un despegue que en este caso, siguiendo la postura de Rostow, viene de la mano de un impulso tecnológico. Entonces, esta modernización en lo que va a ser el aparato productivo, ¿sí?, va a generar un camino hacia la madurez de todo el aparato de producción en un determinado país. Por eso,
Ahí la teoría básicamente nos va a decir que estamos en camino o en proceso a una etapa de madurez y donde claramente esto se va a extender a todo lo que va a ser la tecnología moderna dentro de un país. Y la última etapa, de estas etapas que estamos comentando, tiene que ver con el consumo. O sea, cómo toda esta secuencia de mejorar las condiciones de producción, mejorar el tema tecnológico y avanzar, genera en algún momento un alto consumo que va a venir de la mano de dos cuestiones fundamentales. Primero, lo que llamamos la industrialización. Un tema que va a ser eje de discusión en las próximas clases, los próximos encuentros. Porque ¿qué entendemos por industrialización? ¿Qué es industrialización en la Argentina? Industrialización es Tierra del Fuego, industrialización es BGH en la Patagonia. ¿Qué es industrialización? Industria pesada, liviana, combinado. Aquí llamamos industrialización. Una pyme en Campana con 10 obreros es una industria. Una empresa con hilados en Luján es una industria. Eso es una industrialización. Por otro lado, cuando hablamos de esto, también el punto vinculado al bienestar y la seguridad en términos de sociedad, y acá entran en juego estos conceptos que les contaba hace un rato, bienestar y seguridad social, y el rol que van a jugar los gobiernos en todas sus instancias, a nivel local, municipal, a nivel provincial, incluso a nivel nacional. Y acá es donde volvemos a este famoso punto 2, ¿no? Ese Estado centralizado efectivo, ese Estado que interviene y que busca regular o por lo menos fijar ciertos parámetros para que se produzca o se provoque este desarrollo económico, ¿no? Otra discusión también, si el Estado es el responsable, ¿no? En épocas en las que la libertad avanza o no avanza, o quiere avanzar y no puede avanzar, ¿quién es el que tiene que tomar la iniciativa? ¿Es el Estado? ¿Son los privados? ¿Son los dos? Buena pregunta para discutir. ¿Cómo surge? Ahora sí vamos a los autores que preguntaban recién. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No sé si Juaco querés algún comentario. No, me reservo ahora para cuando nos introduzcamos en el estructuralismo propiamente dicho. Ahí estamos entrando, justamente. ¿Cómo surge entonces este estructuralismo que incluso le agregamos a la palabra latinoamericano? Y acá vamos a nombrar algunos autores que son los que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Entonces, por un lado, Raúl Prebisch, que, para aquellos que no lo conocen, economista argentino, 1934-1935 es el que pone en marcha, es el que crea el Banco Central en la República Argentina, fundador de la CEPAL, por eso viene el estructuralismo latinoamericano. Y en el caso puntual de Prebisch, con lo que vamos a llamar la visión centro-periferia, una visión global con relaciones asimétricas a escala mundial, donde se va a focalizar en lo que son las revoluciones tecnológicas en los centros y cómo eso genera una distribución del cambio técnico en estos países que no son centrales, que son periféricos, o sea, países que en algún momento han sido colonia de estos países que eran metrópolis, hoy centro y hoy periferia respectivamente. Pero le vamos a sumar algunos autores más, que ustedes también tienen ahí en la bibliografía, y lo interesante de esto es que tiene el texto original de cada uno de estos para que puedan leer de primera mano lo que dicen, ¿no? Por un lado, Celso Furtado, y también con una perspectiva histórica bien material y estructural, qué ha pasado con el subdesarrollo en América Latina, porque plantear críticas a la industrialización, a lo que en algún momento vamos a denominar como la industrialización por sustitución de importaciones, lo que ustedes han visto en otras materias como es el argumento de industria naciente, un montón de cuestiones que empiezan a aparecer. Hay temas
que son estructurales específicos de esta parte del mundo. Por eso hablamos de un estructuralismo latinoamericano, que tienen que ver con la estructura productiva. Y acá le sumamos dos autores más, Aldo Ferrer, que hoy ya me había adelantado a mencionarlos, también economista argentino, ya fallecido, ¿no? Como Raúl y demás, pero yo tuve el gusto de conocerlo, fue profe mío en una asignatura que cursé. La verdad que una visión muy particular también de lo que es la globalización y lo que debiera ser el desarrollo del capitalismo en la Argentina, por eso me tomé la displicencia de mencionar esta visión de que en algún momento plantea el vivir con lo nuestro, ¿no? La cuestión de la dependencia o independencia que seguramente vamos a abordar con más detalle la semana que viene. Y otro autor muy conocido también, Osvaldo Zunkel, que también va a tocar las particularidades de este desarrollo tecnológico, técnico, y de cómo ha impactado en la región, en la Argentina, en otros países también, vinculado siempre a este tema de la industrialización. O sea que un poco el pensamiento estructural tiene que ver con analizar este aparato productivo en la región, y hasta dónde el avance o el crecimiento, la modernización, el nombre que ustedes le quieran poner a ese aparato, ha traído realmente beneficios para ese país, o en realidad termina sacando provecho otros u otro, y no el mismo país en el cual se lleva a cabo esa innovación o esa puesta en marcha. Un poco cómo debemos ubicar el estructuralismo en el tiempo, porque una vez cuando habla de estas cosas, y saben que uno intenta tirar alguna fecha, pero no porque uno vaya a preguntar en un examen la fecha, pero sí partiendo de un análisis de tipo histórico y material, tenemos que saber en qué contexto esto se ha dado para poder entender las ideas y después ver cómo esto ha ido o cambiando o se ha ido adaptando con el tiempo. Un primer elemento tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se acentúa este proceso de descolonización donde emerge Estados Unidos como potencia hegemónica. Esto ya se va a abordar en otra materia cuando uno discute lo que es orden mundial, sistema mundial y estructura mundial y la pelea de los países por quién comanda la política exterior y hacia dónde direcciona ese conjunto de relaciones internacionales donde el comercio es un factor más de discusión de poder. Porque hacia dónde va el comercio. El comercio es un comercio norte-norte, es un comercio sur-sur, es un comercio que cruza norte-sur, sur-norte. Los periféricos van por un lado y los centrales van por el otro. De hecho, en investigaciones que hemos realizado acá con el equipo, hemos trazado las relaciones de asimetría entre los distintos integrantes del sistema internacional y cómo se dan estas relaciones de hegemonía. Y una hegemonía que a veces no es una hegemonía única, no es que un país solo detenta la hegemonía, sino cuando un grupo empieza a discutir esa hegemonía, en el medio quedamos los mortales, como suelo decir yo, ¿no? Quedamos aquellos que sin comerla y sin beberla terminamos, o porque no hicimos nada en la neutralidad y pagamos las consecuencias, o por haber tomado algún tipo de posición también, porque nos solemos equivocar y nos va mal. Y en esto Argentina también tiene tela para cortar y mucho. Pero un primer corte, digamos, Segunda Guerra Mundial, que también tiene que ver con la configuración de todo un orden mundial de posguerra que ha ido cambiando en los 70, ha ido cambiando en los 80, en los 90, y ni les cuento lo que va del siglo XXI. O sea que acá tenemos varios escenarios que no debemos dejar de lado cuando hablamos de este tema. Un segundo, y también surgió un poco en la introducción, es la conformación del eje norte-sur. Y un concepto que ya es viejo, aparece en la bibliografía, yo no les voy a decir que no, aparece en las teorías, que es esto de hablar del desarrollo y el subdesarrollo, y que el subdesarrollo es una condición previa para el desarrollo, y que para yo, digamos, país subdesarrollado, poder llegar al desarrollo, tengo que crecer, y bueno, y esto que planteamos hace un rato, de seguir ciertas recetas, ciertos pasos, ciertas sugerencias que si las cumplo al pie de la letra y les hago las adaptaciones que me dicen que le tengo que hacer,
voy a abrazar el gran desarrollo, cuando en realidad ambos elementos son propios del sistema, que es una de las conclusiones que vamos a intentar llegar al final. Uno prácticamente requiere del otro. Otro tema que también aparece y está fuertemente aquí en el estructuralismo y se va a ver también con mucha más presencia en la teoría de la dependencia, es esta conformación del eje este-oeste, ¿no? Una confrontación de dos tipos de ideología. Nosotros ya sabemos que estamos hablando de un sistema y de un modo de producción capitalista. Realmente van a aparecer otro tipo de ideas, más del tipo socialista, más del tipo de centralidad en la producción, y esto genera un choque de ideas. Eso no es ni bueno, no es ni malo, no estamos hablando de lo bueno y lo malo, sino que lo que estamos hablando es del resultado que esto genera en la práctica en lo que es el sistema de relaciones internacionales. Cuando uno va a comerciar, ¿sí? No anda preguntando, ¿usted es capitalista? ¿Usted es comunista? ¿Usted es socialista? Ah, no, yo con comunistas no comercio. Cuando uno agarra, por ejemplo, hoy el principal destino de exportaciones de productos argentinos y se empieza a ver que es sudeste asiático, que es China, que es India, y son países que incluso pareciera que la actual política exterior argentina no se está alineando, y sin embargo son los que más nos están comprando, sacando al vecino país de Brasil, que también en esta lógica de confrontación tampoco tendría mucha cabida la actual política exterior argentina. Esto también hemos hecho un trabajo de investigación y hemos hablado de la cuestión pendular, de cuando Argentina, con los cambios de gobierno, la cuestión ideológica nos hace mirar hacia la patria grande, que lo hemos charlado, lo hemos discutido, y tenemos una mirada pro Mercosur, pro región, y en otros momentos en los que la mirada está puesta hacia afuera, está mirada puesta hacia Norteamérica, está puesta hacia Europa, ¿sí? Y de golpe deja de lado o relega las relaciones con los países vecinos. Sin ir más lejos, acá con Joaquín estamos participando en un proyecto de investigación con Colombia, que lo planteamos el año pasado, y hace ya un mes, 2 meses, Argentina retiró la representación diplomática de Colombia. Son esas cosas que uno por ahí no logra explicar desde lo técnico, sino que son cuestiones más de berriche, de políticas, ¿no? Más que de cuestiones técnicas. Sí, de hecho, eso me recuerda a una película que vimos en economía de una empresa china comprando una compañía de vidrio en Estados Unidos y cómo hubo tema con eso. Sí, ¿cómo se llamaba la película? ¿Te acordás, Francisco? Estaba en Netflix, era algo de, sé que American buscando Factory, Netflix, perdón, buscando Factory, la encontrás, ahora reviso. Ahí alguien dijo el nombre, ¿cómo era? American Factory, creo que es. Ah, American Factory, sí. Sí, eso. Sí. Una interesante película para una charla de debate, ¿no? Esto creo que en algún momento, Juaco, creo que la hemos puesto nosotros también esa película, ¿no? ¿Puede ser o me estoy confundiendo? Creo que la hemos puesto para discutir. Sí, sí, en algún momento sí la utilizamos. Sí, sí. Sí, porque después estoy pensando que lo enganchamos con cadenas globales y demás, creo que la hemos Sí, sí. Otro elemento en este surgimiento del estructuralismo, ¿no? Tiene que ver con Naciones Unidas, los diferentes organismos y agencias que dependen de ellos, los derechos humanos y las democracias también, tiene que ver con el ordenamiento político y la bajada política en las distintas regiones que la ONU tiene. Una vez dice la ONU y lo ve tan lejos, pero en realidad forma parte de un organismo de gobierno político a nivel internacional. Las discusiones sobre quién forma parte, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el acuerdo del tratado, por ejemplo, del Atlántico Norte, de la OTAN, por la energía nuclear, bueno, todo eso ha generado grandes conflictos, Rusia-Ucrania, o sea que no son temas menores, y obviamente cuando uno habla del comercio y del desarrollo y de la industria, también está esto presente. Una discusión también muy interesante, que obviamente hoy nos va a exceder la materia, pero que ustedes algo debieron haber visto, sobre todo, sé que en Campana esto lo daban bien con la profesora Aguilar y con el profesor Fucci, es esto del keynesianismo y las democracias sociales, y también cómo el keynesianismo irrumpe en el plano internacional, no solamente con las cuestiones de macro, sino también sumándole algunos instrumentos de análisis a lo que es la economía internacional, que de hecho después lo vamos a ver cuatrimestre que viene, ¿no? Pero cuestiones que tienen que ver también con
el crecimiento y la mirada keynesiana sobre el Estado en la economía mundial. Y un último elemento, y esto bien es propio del estructuralismo, sobre todo el estructuralismo latinoamericano, la puesta en marcha de la creación de la CEPAL, ¿no? Que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que como organismo supranacional, en este caso de cooperación, no es un organismo que preste dinero, digamos, no es el BID, no es el Banco Mundial, pero sí es un organismo importante hoy de cooperación a nivel regional, muy comprometida con el estudio y el seguimiento de variables que hacen al comercio y a la economía, en particular de la región, y cómo se intentan solucionar o por lo menos brindar algún tipo de amortiguación a los problemas estructurales que tienen este tipo de economías. Por eso, estructuralismo, CEPAL, es el gran referente, digamos, a nivel aquí local para entender de cuando hablamos de estructuralismo latinoamericano, ¿qué es? Automáticamente lo van a asociar a CEPAL, lo van a asociar a Furtado, a Ferrer, a Previch, que son los autores que recién les comentaba en la pantalla anterior. Cuando ustedes empiecen a leer la bibliografía, o alguno que ya por ahí la leyó, propone una especie de periodización para hablar de estas relaciones centro-periferia. ¿Sí? O sea que intenta trazar una especie de análisis material histórico, porque estas relaciones que estamos hablando de poder entre un país denominado centro y otro denominado periferia, no es que se dan de golpe después de la Segunda Guerra Mundial, ni se dan del día a la noche, sino que forman parte de un proceso que lleva tiempo y que en algún momento hay disparadores que potencian y justamente disparan aún más estas relaciones de poder. Estas oleadas de progreso técnico que vienen de los centros hegemónicos han impactado en la región básicamente en 4 oleadas. Una primera oleada que tiene que ver con la tecnología de los conquistadores, siglo XV, es lo que llamamos la herencia histórica. Aquellos que han leído un poco más Aldo Ferrer, es lo que Aldo Ferrer plantea como la primera globalización. Aldo Ferrer habla de una primera globalización. Por eso nosotros no somos muy amantes de la palabra globalización, nos gusta más, y esto ya forma parte de la primera clase luego del parcial. Nosotros vamos a hablar más de la mundialización y de los procesos de internacionalización, pero Ferrer habla de lo que es la globalización y él plantea un proceso de globalización, de imitación de situaciones que se dan en un determinado territorio, que se dan luego en el plano internacional, y eso lo va a definir como globalización. Y un primer gran proceso, él lo va a ubicar ahí, siglo XV, más o menos hasta siglo XIX, más o menos esa va a ser la primera globalización de Aldo Ferrer. En ese contexto, todo lo que va a ser, por ejemplo, revoluciones industriales, todo lo que es la llegada de esa técnica y esa tecnología de la metrópoli hacia esta parte del continente, lo vamos a llamar la herencia histórica. O sea, nosotros heredamos todo ese hacer de las cosas que viene de afuera. La segunda ley es más puntual y tiene que ver justamente con un proceso que se da, y acá ustedes han sido testigos porque lo han leído de primera mano, cuando leyeron Smith con la riqueza de las naciones y cuando leyeron Principio de Tributación de David Ricardo, y en el medio estamos hablando de las revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial, 1776, y la segunda en 1885. Entonces, toda esa revolución industrial británica, que en términos de lo que acabamos de definir recién, es el país hegemónico en ese momento, ¿sí? Reino Unido, Gran Bretaña, ahí genera esta discusión en términos de desarrollo. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía, cuando ustedes leían los ejemplos de España, Portugal, o el Reino Unido y Portugal, y hablamos del vino y la tela, y yo les decía, pero ¿no les es casual vino y tela, así cuando vemos Herzegovina, que volvemos otra vez al tema de alimentos y vestidos? Y se acuerdan que yo, ¿qué les decía en ese momento? Estamos discutiendo bienes, digamos, de origen primario, con bienes industriales para la época, y que no era casual
Esas son lecturas que teníamos que hacer, que en estos intercambios, los países que hoy denominamos o centrales o desarrollados, iban a dedicarse a la producción de bienes industriales, y aquellos países menos desarrollados, o lo que vamos a denominar periféricos, se dedicaban a la producción de alimentos. Y ahí teníamos, y acá la segunda oleada, marca aún más el corte en esto que vamos a llamar el desarrollo. El desarrollo productivo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la industria. Una tercera oleada que ya la vamos a ubicar a finales del siglo XIX, principios del XX, es toda la revolución industrial americana. Esa es toda la corrida que se empieza a ver entre la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a ser el ascenso de Estados Unidos. O sea, finales del siglo XIX, se empieza a producir toda una especie de corrida entre inversiones inglesas y inversiones norteamericanas. Ya entre Primera Guerra Mundial y Segunda, empiezan a ganar, entre comillas, las inversiones norteamericanas. Ahí tenemos la gran expansión del capital norteamericano, ¿sí? O sea que ahí vamos a tener, por ya segunda revolución americana, ahí ya con la Segunda Guerra Mundial en medio, ya el auge de la economía norteamericana. O sea que tuvimos en algún momento un trasvase de poder de la, digamos, economía británica a la norteamericana, ¿sí? Y la última, que se da en la década del 60, 70 más en particular, que acá sí lo que nosotros ya llamamos más la era de la globalización como fenómeno social, o sea, acá afuera estaríamos hablando como la tercera globalización, pero tiene que ver con el auge de la información y la comunicación, todo lo rápido que se empieza a dar en la década del 70, y que nosotros lo vamos a asociar a otro fenómeno que simplemente, y lo menciono, no lo voy a definir, que tiene que ver con la financiarización de la economía mundial. O sea, esta discusión entre economía real y economía financiera en los 70 se va a entremezclar de manera tal que las finanzas van a ocupar un rol muy importante en el comercio, y por eso empezamos a hablar de la financiarización de la economía mundial y de la economía internacional. O sea que acá tenemos como tres etapas de cómo se han dado las relaciones entre centro y periferia. Tres o cuatro etapas, perdón, que obedecen a contextos históricos completamente distintos. Incluso en la Argentina, prácticamente recién, yo diría hasta promediando la segunda oleada, Argentina todavía no era Argentina. Recién Argentina, finalizando la segunda oleada, Argentina incluso interviene ya en los mercados internacionales como Argentina. O sea, tiene que ver con esto que en algún momento definimos en la primera clase, ¿no? La cuestión de la conformación de los estados-nación y cómo planteamos el comercio desde la independencia ya política. Pero el trasfondo de esto es que por más que haya independencia política, sigue habiendo desde el punto de vista económico algún tipo de vinculación. Hoy vamos a hablar de una vinculación desde el punto de vista de las estructuras económicas. Fíjense cómo ya metí la parte de estructura, pero va a haber otra corriente de opinión que va a hablar de la dependencia que se da entre estos sistemas. O sea, que hay una vinculación que va más allá de la interrelación, sino que va a hablar de una especie de interdependencia entre unas economías respecto a otras economías. Un concepto fuerte que aparece en el estructuralismo latinoamericano, también lo tiene ahí en los materiales, es lo que se llama la heterogeneidad estructural. Y la heterogeneidad estructural no es nada más ni nada menos que la convivencia de diferentes formas de producción con diferentes relaciones sociales y mecanismos de dominación, que básicamente tienen su punto de partida en un espacio colonial, pero que esas relaciones siguen existiendo. Y siguen existiendo claramente de una manera sumisa, ¿no? Nadie se pone a discutir sobre yo dependo de vos dependés de mí, vos sos señor feudal que tenés la tierra. O sea, nadie discute esto. Ya todo lo damos por sentado, damos por hecho, y
y automáticamente la sociedad sigue avanzando. Y esto despierta dos discusiones en el estructuralismo. Por un lado, la escuela latinoamericana plantea el desarrollo y plantea lo que es el desarrollo de la estructura social en áreas rurales. Este es un tema bastante interesante, con discusiones que se han dado en Argentina, incluso también en el hermano país de Brasil. Entonces, realmente, ver con la propiedad de la tierra, el fruto de lo que se arregla de la tierra, el rol de lo que van a hacer empresas multinacionales. ¿Sí? Y un segundo elemento, y no menos importante, que también usted lo tiene ahí en la bibliografía, es esto que llamamos desarrollo desigual y combinado. Porque no todos los países se desarrollan de la misma manera, pero justamente se necesita este desarrollo desigual de todos en forma conjunta o combinada para poder establecer algún tipo de relación estructural y sistémica. O sea, ninguno está aislado. ¿Cómo? O sea, que uno de la materia prima y el otro la trabaje. Tiene que ver con el establecimiento de relaciones comerciales y económicas que van a generar sinergia. No quiero decir dependencia, porque si yo llego a decir dependencia ahora, van a pensar que estoy en la dependencia, que lo van a ver la semana que viene, y hay grandes diferencias entre una y la otra. Hay puntos de conexión y puntos de diferencia, esto queda claro. Pero acá lo que estamos hablando es de que al momento de establecer estas relaciones comerciales, porque estamos hablando de comercio en definitiva, este tipo de estructuras que tienen un desarrollo desigual y combinado, una necesita de la otra. Si se quiere decir en lo que vos estás contando, Francisco, en esa gran división internacional del trabajo clásica, va a haber países desarrollados que se van a dedicar a la producción de ciertas mercancías y países que no tienen ese nivel de desarrollo y se van a dedicar a la producción de otras mercancías. Con todo lo que ustedes ya vieron hasta ahora. Ventajas absolutas, ventajas comparativas, modelo Herschel-Ohlin, modelo estándar, etcétera, etcétera. O sea, cada cual va a intentar, no sé si la palabra sería justificar, pero sí argumentar el cómo se insertan y el cómo participa cada uno de estos países en el comercio mundial. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No sé si me escucha. Esta visión, digamos, del estructuralismo es más una visión crítica de cómo está conformado la distribución de la producción o lo que sea en el mundo. Sí, ¿no? sí. O sea, desde ese punto de vista, o sea, es una visión crítica, ¿no? Sí. La visión que vamos a ver, o la que estamos viendo hoy, y la que van a ver la semana que viene, son miradas críticas, miradas heterodoxas sobre cómo se lleva a cabo el comercio, sí. Ok, listo. No sé, Coco, si acá querés comentar algo. No, si querés puedo, si puedo compartir algo para Sí, que, sí. para que vean, quiero que vean una cuestión de estructura, ¿no? De lo que está diciendo. Dale. ¿Lo tenés a mano para compartir? No me da la opción. Arriba, noticia comparte. Sí, pero no. Me dice que el organizador solamente me puede compartir contenido. Para que ahí lo habilitamos.
Ahí te voy a dejar. Ahora sí. A ver si puedo. ¿Se ve? No. Veo, sí, Recién amagó, pero no. no ve. No, ahí me prohibió de nuevo. No sé qué pasó. Ah, ¿cómo te va a prohibir? Sí, estoy de nuevo en la misma situación. Saqué volé por grabar. ¿Cómo? Volé por grabar. No me habilita. ¿Cómo te habilita? Bueno, está. ¿Te dejó? No. Cuando lo habilité, ahora sí de nuevo, ¿eh? Ahora sí me habilité. Aguantame un segundo. Dale. Ahí estamos. Modelo ¿Ahí se neoclásico ve? comercio. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, Ahí se sí. ve. Ahí se ve, ahí se ve. Yo no veo, pero bueno, no sé cómo es Sí, esto. sí. Estamos viendo un modelo neoclásico comercio. Estamos con esa pantalla. Ahí está. Bueno, voy a hacer una especie de síntesis de lo que acaba de decir el profesor. Nosotros, digamos, con el estructuralismo, sobre todo el método estructural, es opuesto a lo que venimos viendo hasta ahora, en el sentido que el modelo neoclásico establece, digamos, un marco teórico que parte del principio de la individualidad económica. A ver, nosotros los modelos que venimos viendo en términos de intercambio, que es, digamos, lo que nos compete en esta parte de la asignatura, es que siempre tenemos bidireccionado el análisis en decir que hay dos países, o país y el mundo. Entonces, estructura de tal manera en donde, de alguna manera, presenta una dicotomía, es decir, la dicotomía fundamental que la mayoría de los modelos que vimos hasta ahora, que son modelos de equilibrio, es decir modelos de equilibrio, estamos diciendo que, de alguna manera, los partícipes del intercambio comercial tienen que salir favorecidos. O sea, nosotros vimos este beneficio, por decirlo de alguna manera, en términos de precios o cantidades. Es decir, traducido, digamos, a términos técnicos, o en el valor de la exportación o en el valor de la importación. Entonces, como son modelos netamente ofertistas, de alguna manera, para hacerlo decirlo de forma muy sintética, el país importador de cierta mercancía tiene que haber reducido su precio relativo de esa mercancía respecto a cuál es el costo de producción relativo interno. O sea, esto es lo que muestra claramente un modelo de precios relativos como es el de Hergeroni, y parte de una serie de supuestos que es lo que tienen ahí, ¿no? O sea que básicamente lo que está diciendo es que el comercio entre dos unidades económicas, en este caso internacionales, que vendrían a ser países, es decir, que estoy aplicando principios claramente neoclásicos en el análisis, es que yo tengo una diferencia de dotaciones factoriales en términos relativos de abundancia o escasez que hacen que
el precio relativo de una mercancía con respecto a otra sea diferente en un país con respecto a otro, con lo cual el país importador, insisto, tiene que conseguir esa mercancía a un precio menor respecto al precio interno. Eso que hace, digamos, que son a partir de un modelo, digamos, de una modelización, que parte de estos supuestos que tienen acá, vayan diciéndome si se pasó la página, porque no veo. Hola. Sí, sí. Sí, sí, Bien. se pasó. Ahí estamos viendo el gráfico de. Este es el gráfico que tiene en el libro, digamos, donde, digamos, acá muestra claramente que el modelo neoclásico es claramente ofertista, como se trata de dos economías, plantea una relatividad donde hay precios relativos y cantidades relativos, y la dinámica de comercio hace que haya un punto de confluencia digamos, de las ofertas relativas, que sería el punto 2. Digamos, por dinámica de libre comercio, llega al punto 2, donde, digamos, se llegaría de alguna manera a una única oferta relativa mundial, ¿no? Donde ahí ya no existiría ningún tipo de dicotomía. Claro está que esto, bueno, el estructuralismo, digamos, sobre todo latinoamericano y no latinoamericano, que básicamente son las teorías de la dependencia, que en general que se han elaborado distintos autores a nivel mundial, pero que, como bien dijo el profesor recién, uno de los puntapiés inicial más importantes son los latinoamericanos, es que esta situación de equilibrio ideal no se cumple. O sea que la realidad que, para decirlo de una manera lisa y llana, la periferia sigue siendo periferia y el centro sigue siendo centro. Es decir, como bien dijo Gustavo hace unos momentos, hay autores, digamos, que dicen lisa y llanamente que desarrollo y su desarrollo son dos caras de una misma moneda. Es decir, para que haya un mundo desarrollado que vendría a ser el centro, necesariamente tiene que haber un mundo subdesarrollado. Es decir, esa es la estructura dentro de ese todo mundial, las partes que integran ese todo mundial se agrupan de esa manera y tienen relaciones de intercambio absolutamente dicotómicas. Es decir, se relacionan entre sí, pero la dicotomía está en el beneficio de uno y el perjuicio de otro. Entonces, el latinoamericano, o digamos, estos autores dicen, bueno, si nosotros seguimos con estos mismos patrones que, bueno, que el profesor acaba de mencionar, que sobre todo toman como parámetro analítico las famosas etapas de Rostow, pero las llevan a escala internacional, es decir, bueno, usted siga los pasos, lo voy a traducir, usted siga los pasos o siga la receta de Suiza y usted será suizo, usted siga los pasos de Alemania y será Alemania, y el estructuralismo latinoamericano le está diciendo, algunos dicen sí, digamos, sigamos paulatinamente esas recetas con nuestras particularidades a partir del latinoamericanismo y llegaremos quizás al centro con estas particularidades latinoamericanas, y otros dicen no, directamente no, que esos son los dependentistas, dicen no, digamos, si nosotros seguimos estas recetas y seguimos estas pautas, de ninguna manera, digamos, podemos llegar a ese desarrollo. O sea, llegar a ese desarrollo. O sea, primero porque, lisa y llanamente, el argumento más elemental que esbozan es que el centro nunca te va a dejar ser centro, o va a ser lo imposible para que vos quedes en tu calidad de subdesarrollado periférico. Así que dice, si nosotros seguimos esas recetas, bueno, se va a complicar un poquito porque el centro no te va a dejar nunca hacer eso. Jamás te lo va a dejar hacer. Profe, Sí, ¿quién habla? yo, Gustavo, quería hacer una consulta. ¿Eso no tiene que ver
O sea, con lo mismo que venimos viendo ya justamente de la teoría de la dependencia, por lo menos yo ya lo vengo diciendo. Terminás, o sea, la periferia siempre termina dependiendo del centro. Y entonces, Y viceversa. Le faltó una parte, y viceversa. Porque justamente el dependientista también dice que, digamos, el centro depende, o sea, que el desarrollo del centro es dependiente de que el periférico siga siendo periférico. Ojo con eso. O sea, el centro también necesita de la periferia, en menor medida, menor graduación, digamos, pero lo necesita, porque si no se pierde el análisis totalizador estructural que acaba de mencionar el profesor hace unos instantes. O sea, yo no analizo como esto que acabo de presentar. O sea, bueno, país A, país B, como tiene este gráfico, país A, país B, no. El estructuralista analiza un todo mundial que está estructurado, digamos, de esta manera, y esas partes, digamos, esos conjuntos, que algunos llaman centro-periferia, otros llaman centro-semiperiferia-periferia, otros llaman, ya los más volcados a la teoría marxista más ortodoxa, digamos, llaman metrópoli y... metrópoli... ahí ya me va a venir el nombre. Ya me va a venir el nombre, llaman metrópoli también, pero llaman como una periferia, digamos, algo parecido, pero siempre marcan esa dicotomía. O sea, marcan esa dicotomía, esa diferencia, y dice, bueno, por eso estaba en este nivel de análisis, digamos, decir, bueno, si yo sigo por este camino, y bien, difícil, o sea, difícil que me convierta en centro, porque básicamente el centro no lo va a permitir. O sea, no lo va a permitir. O sea, ¿por qué no lo va a permitir? Y porque te vas a volver un competidor dentro del mismo centro. Esta es la cuestión, digamos, entiendo, geopolítica actual, ¿no? O sea, que esto de Oriente-Occidente, o el famoso concepto que se está utilizando ahora geopolíticamente, que es el Occidente ampliado, ¿no? O sea, el Occidente ampliado, que es una postura bastante reciente, ¿no? Donde quiebra ese pensamiento estructural geopolítico, en donde algunos dicen, bueno, no, China, Rusia sería un bloque y ese sería Oriente. No, el Occidente, digamos, ampliado involucra a Rusia también en ese Occidente y también involucraría a los tigres asiáticos, con lo cual rompe ese concepto de Oriente-Occidente. En lo cual, por supuesto, no voy a tomar definición, pero sí es para pensar. O sea, sí es para pensar. Si es no, porque ahora el mundo se divide en Oriente y Occidente. Bueno, muchas veces con el profesor dialogamos y decimos, bueno, ¿y quién define quién es Occidente y quién es Oriente? O sea, ¿de dónde trazo la línea esa? O sea, ¿dónde está? No, porque, a ver, Asia ya representa Oriente. ¿Y a partir de dónde? ¿Y por qué? ¿Quién firmó que a partir de acá es Oriente y a partir de acá es...? Porque acá me parece que el debate es otro. O sea, es otro. Y parte del debate es esta teoría que estamos, digamos, estas teorías que nosotros, de alguna manera, satélite, ahí me lo escribió. ¿Quién lo escribió? Lo vi, alguien escribió. Martín. Martín, ahí está. Metrópolis satélite. Satélite, en términos más despectivos, imposible, ¿no? Satélite significa que ahí sí tenés niveles de dependencia absoluta del centro. Es más, si parto que la mayoría de los territorios hoy periféricos fueron conquistados y colonizados por los centros, a ver,
¿por qué no decir que son satélites? Sin tomar una postura, pero sí hay que estudiarlo. No digo, bueno, no, me quedo con esto y esta es la verdad revelada. O sea, pero sí, y digamos, sí no se puede desconocer ese tipo de teoría. Sobre todo porque en el todo mundial, en el todo este estructural que mencionó el profesor hace un instante, hay cambios. Pues si yo ahora le pregunto a cualquiera de ustedes, díganme, ¿China es centro o periferia? Por ejemplo. Y yo o pregunto otra cosa, y le digo, ¿y Vietnam qué es? ¿Centro o periferia? Porque estoy hablando de las factorías del mundo. Hoy son las factorías del mundo, donde reciben mayor inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Porque antes estaba, a ver, antes, desde el punto de vista histórico, que son de las variables que mencionó el profesor, y Herschel-Ohlin, por ejemplo, o el modelo estándar de comercio, o el modelo Krugman de competencia imperfecta, ¿dónde toma la variable histórica? No, dice, bueno, este es el país A, este es el país B, bueno, tienen dicotomías factoriales, entonces te tenés que toman lo de Smith, de ventajas absolutas, ventaja comparativa ricardiana, las matematizan, dicen, bueno, y llega un punto de equilibrio donde ambos salen beneficiados, por lo que acabo de explicar hace un momento. Perdón, y toda la cuestión histórica, y toda la cuestión estructural, y toda la cuestión del todo mundial, ¿dónde queda todo eso? O sea, ¿son factores irrelevantes? Bueno, esto es lo que plantea el estructuralismo. Esperen. Esto no es una cuestión de Argentina-Estados Unidos, esto no es una cuestión de Argentina-China, o sea, así bidireccionalmente. Esto es una cuestión estructural. Que tenga que ver la particularidad, sí, pero primero tengo que tener bien en claro cómo se estructura el mundo, cómo está estructurado esto. Y evidentemente, el intercambio, digamos, como variable de desarrollo, está perjudicando a la periferia. O sea, centrándome en el tema de intercambio internacional, ¿no? Que está de más decir, a esta altura, digamos, de la vida de estudiante, que bueno, que para que se intercambie algo previamente se tiene que producir, ¿no? Entonces estamos hablando de patrones de producción entre centro y periferia totalmente diferentes. Absolutamente diferentes. Y esto tiene mucho que ver con, claramente, procesos históricos. O sea, Estados Unidos es Estados Unidos por algo, Argentina es Argentina por algo. Australia es, a ver, y son comparables, si no, si tuvieron procesos históricos diferentes. ¿Se sigue viendo? Perdón. No sé si porque tuvo una alteración de pantalla. Sí, profe, sigue viendo la Sí, pantalla. estamos viendo. Sí. No está la cámara de Gustavo, por eso. Ah, bien. Sí, porque lo dejé de ver a Gustavo, lo estaba viendo a Gustavo. Ah, ahora sí. Entonces, bueno, llego a este punto de equilibrio, como le dije, llego a una convergencia donde entonces se llega a lo que llamo el punto de felicidad. Llegamos al punto de felicidad, Ahora, desde el punto de vista estructural, el método estructural es este que tiene acá, que lo resumí en 5 puntos que son los que acabo de describir. O sea, acabo de describir desde el punto de vista teórico metodológico. Tengo una totalidad, esa totalidad está constituida por elementos. Los elementos se posicionan: metrópoli, satélite, centro, periferia, desarrollo, subdesarrollo, periferia, semiperiferia, centro. Hay relación
¿Y la relación qué es? La relación es directa. A ver, la relación, otra de las cosas importantes. La relación solamente, digamos, desde el punto de vista de estructura, es entre centro y periferia, no. Pues a ver, hay un autor, Marini, por ejemplo. Marini le va a decir, no, esperen, alto. Dentro de la periferia hay un subimperialismo, hay posiciones dominantes. No es que dentro de la periferia son todos iguales. Hay diferencias. Hay países que dominan. Con lo cual tenés posiciones de subdominio dentro de cada uno de los grupos, con lo cual no es tan lineal. No es tan lineal la relación, porque también entonces entra confusión. Entra confusión, digamos, en el sentido de que no, bueno, acá sí, la periferia siempre depende del centro y el centro también menos de la... No, pero también dentro del centro, dentro del grupo centro, dentro del grupo periferia, también hay situaciones de dominación comercial, porque las dimensiones que mencionó el profesor hace una hora, porque lo llevo contabilizado de forma precisa, 1 hora 17 minutos. Habló de dimensiones más amplias, habló de culturales, habló de ideológicas, ¿no? Que eso tiene mucho que ver, digamos. La cuestión ideológica, pero la cuestión ideológica, ¿en base a qué se enarbola? Y bueno, momentos históricos determinados. Momentos históricos determinados. O sea, el principio de Herschel-Ohlin, ¿de qué año es? ¿Por qué surge ahí? ¿Por qué no surgió en 1760? No sé, estoy tirando cualquier fecha. ¿O por qué, digamos, todo que Herschel-Ohlin nacen de la teoría marshalliana? ¿Por qué Marshall escribe lo que escribe, los principios de economía en su momento? ¿Por qué? Porque era la época desde el punto, y si vos perdés, que es que lo acaba de decir el profesor, de que si vos perdés el punto, digamos, el punto de vista histórico, decir, bueno, esta era la época victoriana, del crecimiento, de que se producían mercancías por todos lados, bueno, entonces los clásicos los tiramos a un lado, decir, bueno, esto está todo fantástico, a ver, ¿para qué vamos a seguir debatiendo valores? No, acá empecemos a discutir precios, empecemos a discutir costo, y ahí viene toda la teoría de los costos. Empecemos a discutir por qué a Gustavito le gusta consumir calzoncillo en vez de... ¿Cómo es calzoncillo? Bueno, el ejemplo es mantequilla y cañones, en vez de... ¿Por qué? A ver, ¿por qué prefiero la mantequilla en vez de cañones? Y vos decís, pero, bueno, al margen me reservo la opinión. Mantequilla y cañones como mezclar el agua con el aceite. Si esa va a ser mi curva de indiferencia, vos. Pero al margen de eso. ¿Por qué? Porque ya no se discute, a ver, o tratan de que no se discuta, desde el punto de vista histórico, la producción, digamos, la producción. Se producía de todo. No, vamos a discutir por qué Gustavo está dispuesto a consumir 5 hamburguesas y no 4. Entonces viene la cuestión de la utilidad marginal. Entonces empecemos a discutir por qué Joaquín, a diferencia de Gustavo, va a comer 2 hamburguesas en vez de 4. Entonces, ¿cuál es el precio que está dispuesto a pagar Gustavo por la 5ª hamburguesa y cuál es? Entonces también, no, y después discutimos, bueno, pero ¿cuál es el costo de producción de Gustavo de la hamburguesa? Entonces empezamos con los costos variables, costos marginales, de lo que es la microeconomía, digamos. Se empieza a matematizar la economía de la forma, yo siempre digo lo mismo, esto de Herschel está todo fantástico en fórmula, todo esto, digamos, se lleva al punto de equilibrio, digamos. Pero se empieza a discutir la unidad económica, que es lo que vieron, lo que estoy diciendo. Se discute, digamos, los modelos que vimos neoclásicos a partir de la unidad económica, que pasa a ser un país
pero sigue siendo un país que consume y el otro que produce, un país que importa y consume y el otro que produce y exporta. Oferta-demanda. Es la unidad económica. En una dimensión internacional. Bueno, el estructuralismo te dice, no, ya te empieza a discutir de esta manera, o sea, a discutir no a reflexionar de esta manera. Te dice, no, pará, vos tenés una totalidad, tenés elementos que constituyen esa totalidad. Se posicionan, ya dije cómo se posicionan, y vos tenés relación de los distintos elementos, y la relación no es solamente, a ver, insisto, bidireccional, centro-periferia. No, también tenés relaciones dentro del centro y dentro de la periferia. Y claramente la dinámica, a ver, la economía es dinámica, no es estática. Porque si fuera estática, siempre digamos, bromeo con lo mismo, digo, bueno, entonces Estados Unidos sería siendo el país de los cowboys, digamos. ¿No vieron una película de cowboy? Bueno, yo me pasé mi infancia viendo películas de cowboy, y mucho desarrollo no se vislumbraba, ¿eh? ¿Verdad? Cuando uno ve una política ve una película de cowboy, mucho desarrollo no se vislumbraba, ¿no? La mayor tecnología en los Una trenes. cuestión feudal, bueno, vamos a conquistar territorio, ponemos la granjita, los colonos que iban con la carreta en grupo, y se ponía su pueblito, y vamos a cosechar, y bueno. Pero bueno, la cuestión es dinámica, no es estática, si no se hubiese quedado ahí, eso que hubiese estado ahí, y hoy Estados Unidos es la primera potencia mundial en materia económica. En ese todo mundial, digamos, sigue intentando posicionarse desde el punto de vista ideológico, económico, como una hegemonía. Como una hegemonía. Con lo que implica la palabra el hegemón, digamos, la famosa palabra hegemón. Y entonces, de ese hegemón tiene muy claro la cuestión estructural. ¿Ustedes se imaginan que todos los países del mundo sean desarrollados? Todos los países somos Suiza, o todos los países somos Estados Unidos. Como diría Cardoso Faleto, ojo también con eso, porque internamente, ojo, ¿no? Ojo con eso. Porque dentro del desarrollo hay subdesarrollo. Si uno cree que Estados Unidos son las películas que se ve por televisión, la lancha supersónica, o ahí ¿dónde es? El país, el lugar de moda, en Miami, ¿no? La serie División Miami de mi época, todas chicas lindas, chicos lindos, las motos, los autos último modelo, el downtown ahí en Miami, sí, todo eso es fantástico. Como digo siempre, movete 20 cuadras a la izquierda y 20 cuadras a la derecha y vas a ver lo que realmente es. Eso está fantástico, pero es una parte. Eso es una parte. O sea, dentro del centro hay periferia. Y dentro de la periferia hay centro. ¿O no? Sí, por ejemplo, yo estuve Es en cualquier momento histórico de Argentina, no sé si me voy finales del siglo XIX, principio del XX, y bueno, sí, me voy, que el otro día estuvimos con el profesor en una reunión ¿dónde estoy? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el palacio que tienen ahí al lado. ¿Y eso cuándo se hizo? ¿Eso no es centro? Y sí, claro, si yo voy como, no sé, hablaba con Gustavo, digo, y gordo, vos, perdón, Gustavo le decía,
vos vas por Avenida de Mayo, mirá para arriba, y vas por la Champs-Élysées en París y ves lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en algún momento a ese sector de Argentina se lo rotulaba como la París de Sudamérica. Se importaban enteros los edificios. Entero, por partes, sí, exactamente. Profe, perdón. El Palacio de Urquiza en Entre Ríos, el Palacio San José, no sé, digo para dar otro ejemplo, digamos, entre otras cosas que puedo, hablo de lo que conozco, ¿no? De lo que desconozco no puedo hacer mención. Profe, Pero perdón, ahí ¿puedo hacer se una te da pregunta? cuenta que no todo es periferia en la periferia. O sea, que tenés contradicciones dentro de la periferia y tenés contradicciones dentro del centro. A eso me refiero. Pero acá, como estamos analizando internacionalmente, bueno, te lo estructuran, esa es la palabra, de esta manera. Te lo diagraman de esta manera. Alguien Y quiere acá hacer hacemos así. Y acá una hacemos así. consulta. Alguien quiere hacer una consulta a Juaco, pero no sé quién y se le cortó. Sí, por No ejemplo, soy yo yo. estuve en Nueva York, viste, Estados Unidos, y por un lado veías los edificios todos importantes, los lugares que siempre ves en películas, y por el otro veías a las calles cagadas por indigentes, y me refiero literalmente cagadas. Ah, viste, qué lindo. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si me escucha. Dice Aníbal, dale. Sí, en base a todo esto en base a todo esto que está diciendo Manuel y complementando lo que estaba diciendo el profesor Alves, entonces, usted plantea una visión, o sea, del estructuralismo que está planteando una visión crítica que dentro del centro también hay periferia, dentro de la periferia existe centro y periferia, o sea, coexisten ese tipo de relaciones. Yo es como que me hago un poquito, me enredo un poquito con la idea del estructuralismo, digamos, qué es lo que se plantea además de la visión crítica obvia que es lo que ustedes están planteando, y que, digamos, el centro siempre va a tratar de que periferia siga siendo periferia, ya que si periferia deja de ser centro, digamos, no podrían, o sea, como que se necesita sí o sí, del centro necesita sí o sí de la periferia, por lo tanto no puede, el centro no va a permitir que la periferia se desarrolle por un tema de dependencia, no sé si está bien dicho el término, pero sería esa la visión, no me termina de cerrar, porque como Sí, que un usted, poco, profe, Aníbal, por ahí calculo que lo que querés decir vos, Aníbal, que es la misma pregunta que me está surgiendo a mí, es la diferencia entre qué plantea además el estructuralismo con respecto a las teorías heterodoxas, porque en fin termina siendo lo mismo, terminás dependiendo siempre del centro y viceversa. Bueno, que dijo que no. No es lo mismo. O sea, esa digamos, Yo por lo menos no categorización. estoy entendiendo la diferencia. Bueno, lo O que no, pasa no. es que vuelvo a repetir lo que dije hace 40 minutos, creo que hablé 39 minutos más o menos. Ustedes dentro de ese, digamos, estructuralismo tienen distintas posturas teóricas, no son todas uniformes. O sea, ¿en qué están de acuerdo todas? ¿En qué están de acuerdo todas? Desde el punto de vista que nos incumbe a nosotros, en verdad podríamos estar, no sé, el curso entero hablando de esto, el curso entero, o sea, entero, se lo puedo asegurar. Pero cada autor tiene su postura. Ahora, ¿cuál es el denominador común de todos en lo que nos compete en materia de economía internacional? En este caso, en la cuestión de intercambio, es que el intercambio no favorece a la periferia. Este es el denominador común. Y cada autor, digamos que todos son estructuralistas, a ver, esto también lo quiero decir, porque no es un tema menor, todos son estructuralistas. El tema es cómo encarás el estructuralismo. Todos son estructurales. Porque ningún estructuralista te va a decir somos todos iguales, como te dicen Herschel. Somos todos iguales y el único problema, lo pongo entre comillas, así exagerando, y bueno, la dotación factorial, y bueno, Argentina, vos naciste con mucha dotación tierra, entonces vos tendrás que ser agroexportador por toda tu condenada vida. Iba a decir puta vida, pero digo, bueno, para decirlo académicamente correcto, decir, bueno, tenés que
Y el estructuralismo, digamos, la heterodoxia que dice, pero si yo sigo con ese modelo, no es lo que hizo Estados Unidos. A ver, se lo voy a poner así, no es lo que hizo Estados Unidos. No es lo que hizo Estados Unidos. O sea, no es lo, digamos, los que fueron al centro, no siguieron con ese patrón de producción. Cambiaron. Entonces, esa es una parte, esa que estaba diciendo, la que estaba justamente mencionando el profesor, la parte previs. La parte previs, o sea, por decirlo de alguna manera, por rotularlo de alguna manera, te va a decir, no, hay que seguir. El problema de la periferia es que no utiliza bien el excedente. En vez de acumular, en vez de invertir, en vez de... O sea, inclusive hablan de la renta diferencial. O sea, que hace un análisis de renta, o sea, partiendo de que, digamos, la periferia tiene una renta diferencial. La están mal utilizando. No la están acumulando. Es lo que llaman la famosa teoría de la eutanasia del excedente. La están derrochando, no están acumulando. ¿Qué están haciendo con el excedente? Y el Palacio de Anchorena. ¿Qué están haciendo? Y el Palacio de San José. Pero lo están acumulando, ni más de, están haciendo. Como dijo algún compañero acá, y bueno, no, importa un palacio entero de Francia. Hay que tener renta para eso, ¿eh? ¿Y de dónde sale la renta? Y bueno, sale, de ahí viene la cuestión, bueno, de que para ellos la estructura es algo así. O sea, que es algo así, digamos. Algo así. Entonces, como, a ver, lo que tratan de explicar es que se parte de un atraso estructural. Cuando hablan de estructura, hablan de estructura productiva. Era lo que hablaba el profesor recién. Hay una heterogeneidad en cuanto al patrón de producción, donde la periferia tiene un claro sesgo de especialización primaria. Tiene un sesgo de especialización primaria. Porque, a ver, si voy en materia de intercambio de comercio, en materia argentina, ustedes toman los complejos exportadores de Argentina, ¿y con qué se van a encontrar? Vayan al INDEC y fíjense, ¿con qué se van a encontrar? Con que exportamos Challenger, o sea, exportamos cohetes al espacio, exportamos iPhone, exportamos, no sé, qué sé yo, chip de última tecnología, no sé, exportamos aceite de soja, poroto de soja, petróleo, oro, cobre, litio, litio. Se van a encontrar con eso. Entonces, un estructuralista te dice, ¿y qué cambió entonces? A ver, porque antes era trigo, que ahora también sigue siendo, ¿no? Trigo, maíz, y ahora es, y sigue siendo todo el del sector primario. Ahora nada más que ahora tiene, digamos, un sesgo extractivista, digo, pero sigue siendo, surge la tierra, digamos, por decirlo así, para definirlo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Entonces, el estructuralista dice, no, hay que cambiar esto. Entonces hay que cambiar. ¿Por qué? Porque el análisis que hacen es que se está en este círculo que ven ustedes acá. O sea, acá le aparece la palabra excedente. O sea, todo parte de acá. ¿Y qué te dice? Bueno, a ver, vos ya partiste una desventaja en la generación y incorporación de excedente técnico. ¿Por qué es eso? Y porque no estás utilizando bien el excedente.
sea, la utilización del excedente, ellos lo vuelcan, muchos autores lo vuelcan, en la cuestión de las capas técnicas, que hay que ir avanzando en las capas. Eso es acumular para ellos. Que ellos entienden que fue el patrón de los países desarrollados. O sea, que son, a ver cómo, autocentrípedos, utilizan esa palabra. Es decir, que esos países, lo que digamos, se pusieron como meta, que nunca va a ser así, digamos, de forma, ¿por qué? Porque si yo tengo un todo mundial, vos siempre tenés niveles de dependencia, eso es indefectible. El tema es el grado de dependencia que tenés. Es indefendible. Eso que dijo el profesor, bueno, esto de Aldo Ferrer, el finado Aldo Ferrer, bueno, vivir con lo nuestro. Y es metafórico, ¿no? O sea, porque Aldo Ferrer tenía muy claro que vivir con lo nuestro como, no sé, decir que yo quiero un helicóptero para irme a Luján todos los días, digamos, es la misma irracionalidad, digamos. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, pensar que un profesor puede tener un helicóptero es irracional, digamos. Vivir con lo nuestro, en cómo se diría esa particularidad que dijo el profesor de la globalización, digamos, del concepto de globalización de Aldo Ferrer, bueno, hasta es contradictorio. El tema son los grados de dependencia. Entonces, los que ahora son centros dijeron, bueno, hasta acá, listo, bueno, Inglaterra lo bárbaro. Pero bueno, son posturas, no te dicen todo lo mismo. Ahí está el estudio, claramente. O sea, el denominador común es que está estructurado así, que no somos todos iguales. Que el desarrollo y subdesarrollo son dos caras de una misma moneda. Que hay dinámica en esto. Nadie me contestó si China es desarrollado o no. Nadie me dijo nada. Y nadie me puede decir nada, porque la verdad nadie me puede decir nada. Porque ¿quién define si China es desarrollado o subdesarrollado? ¿Cuáles son los parámetros para decir, bueno, Argentina es subdesarrollado y China es desarrollado? O Estados Unidos es desarrollado y Argentina es subdesarrollado. ¿Qué determina los parámetros de desarrollo? Y bueno, cualquiera me podría decir no, porque estas organizaciones supranacionales, entre comillas, que acaba de mencionar el profesor, establecen cuáles son los índices de desarrollo. Y sí, porque si vos tenés tanto de analfabetismo y tanto de esto y tanto de lo demás, sos subdesarrollado, está bien, y yo sigo preguntando, ¿cómo hace mi hija? ¿No? Entonces mi hija me agarra un libro. Me dice, pero ¿por qué este tipo dice esto? Porque hace eso. Y me agarra un libro de acá, me dice, pero escúchame, pero ¿cómo este señor dice esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Son los eternos ¿por qué? Entonces cualquiera me podría decir, ¿y entonces por qué estos son los índices y no otros? Bueno, porque son convenciones internacionales que establecieron los organismos supranacionales. Y los organismos supranacionales son todos los miembros de esos organismos supranacionales, ¿son todos iguales? Bueno, el profesor tiene más autoridad que yo de hablar de esto. Yo puedo hablar de lo que conozco. Bueno, si hablo del Fondo Monetario Internacional no es así, porque ¿cuánto es tu cuota? ¿Cuánto vale tu voto? Digo. Entonces no es todo igual. No es todo igual. Entonces, sí, el país X dice, no, su desarrollo se define de tal manera, y levanta la manita y equivale a 25 países del grupo periférico, y es difícil. Es muy difícil contrarrestar ese índice de desarrollo. O subdesarrollo. Bueno, porque eso define si soy desarrollado o subdesarrollado.
Claro, por eso el profesor empezó cuestionando, o por lo menos no cuestionó, por lo menos, digamos, tiró la pregunta, por lo menos lo que interpreté yo. Dice, bueno, ¿pero qué desarrollo? ¿Qué es esto? De centro periferia, digamos, por ir avanzando en el análisis. El estructuralismo ya, digamos, en esta etapa no discute esto. A ver, dice, sí, hay desarrollo y hay subdesarrollo, hay centro y periferia. Y la periferia, si sigue así, se sigue perjudicando. Vuelvo a insistir con lo mismo. Y lo digo por quinta vez, así no, quinta, ¿cuántas veces lo dije? No sé, 10 veces, lo vuelvo a repetir. Dicen todo lo mismo, no, y ahí está el estudio. Cuando un estudiante me dice, no, porque sí, no, bueno, ahí está el estudio. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Gunder Frank y Prebisch? Porque los dos dicen que hay centro periferia. Ahora, uno te dice, bueno, no, sigamos, a ver, hay que utilizar bien el excedente previo, hay que utilizar las capas técnicas, y Gunder Frank dice, no. O Samir Amin, un independentista te dice, no. Si seguimos estos patrones, pero no vamos a seguir nunca porque no te van a dejar. Entonces hay que pensar el desarrollo de otra manera, totalmente de otra manera. ¿Por qué tengo que imitar? O sea, lo que ellos llaman capitalismo imitativo, así lo definen. Capitalismo imitativo. ¿Por qué tengo que imitar a esto? ¿Por qué no puedo tener mi propio patrón de desarrollo, que no sea este? ¿Por qué no puedo pensarlo de otra manera? Y aquí, insisto, yo no hago juicio de valor. Porque alguien dijo por ahí, no, lo que usted dice, yo no digo nada. Yo acá yo no vierto mi opinión, ¿eh? Yo no estoy virtiendo mi opinión. Yo estoy desarrollando desde el punto de vista teórico teorías. Mi opinión, cuando no sean más estudiantes, me tomo un café o me como un asado con una mollejita, si es posible, que me gusta, y ahí les voy a vertir mi opinión. Pero acá yo no vengo a vertir opiniones. Yo hago un desarrollo teórico de diferentes teorías. Nada más. No hago más que eso. Entonces, en función de eso, vuelvo a este esquema, que me parece que es simplificador, y dice que en definitiva la periferia está envuelta en este circuito. A ver, como tiene una desventaja, a ver qué es lo que pasa, y no, digamos, no acumula, y tiene una desventaja, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tiene menor crecimiento, no tiene productividad, tiene sobreabundancia de fuerza de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un avión? Se ve que alguien que se está tomando el vuelo, ¿no? Alguien que tenía el micrófono abierto y lo silenciamos. Ah, ¿qué está en Ezeiza? Ah, Yo pensé Debe lo estar mismo. partiendo en algún lado. Sí. o en Aeroparque, no sé. Espero en Ezeiza, porque son vuelos internacionales, mejor. Se puede ver lo que describió el compañero recién, que habló de Nueva York, sí, muy lindo, digamos, los rascacielos son fantásticos. Ahora, después después de las 7 de la noche, cuando baja el sol, y vas a ver qué lindo, que cómo cambia el panorama en la calle. Que tiene razón lo que es. Tiene razón, por eso vuelvo a insistir, hay una periferia dentro del centro. Lo que pasa es que ese análisis no nos incumbe acá, pero también lo quería dejar en claro, ¿no? Que hablan de islas, estas teorías hablan de islas, ¿no? Hablan de islas. Digamos. Hablan de islas, ¿por qué? Porque el Palacio de Anchorena es una isla en Argentina. Argentina no es el Palacio de Anchorena, es una isla. Es un archipiélago que anda por ahí, digamos. Pero es lo normal. ¿Cuántos palacios de Anchorena vieron? ¿Cuántos hay?
Yo la verdad mucho no conozco. Conozco el Palacio O'Higgins, el de Anchorena, el del otro. Bueno, el Corredor Libertador, ahí donde están todos los palacios, ¿no? Mucho más no conozco. Pero bueno, eso es esto, en esta posición estructural que tiene, es decir, acá se ve esta rayita, pero el excedente, ¿qué se está utilizando? Porque si no se generan capas técnicas, va a sobrar fuerza de trabajo. ¿Quién absorbe la fuerza de trabajo? ¿Por qué? Porque ellos parten de un principio, digamos que el sector primario no es capaz de absorber toda la mano de obra que se genera en la periferia. Entonces, ¿quién absorbe todo eso? ¿Cómo? No, porque hay que trabajar. ¿Dónde lo rubrico? Ya. El tema es que haya demanda de trabajo. No sé si me explico. Y la demanda la genera la oferta agregada. Si no hay oferta agregada, la oferta agregada traducido a esta teoría que estamos analizando se llama capas técnicas. Se llaman capas técnicas, es decir, acumular. Y esas capas técnicas van a ir absorbiendo mano de obra, ¿no? Que esa mano de obra, ¿qué necesita? Bueno, lo que están haciendo ustedes acá. Instrucción. Educación. Porque si no, si hay capas técnicas superiores que dicen no, porque la capa técnica superior va a absorber la capa técnica inferior, y así sucesivamente seguir absorbiendo mano de obra. Claramente que cualquiera de ustedes me puede decir, pero eso tiene un límite, y sí. Es lo que dice la teoría, no lo que digo yo. Si necesito mi opinión, yo la dejo ahí en el cajón. Pero esto dice que las capas técnicas, digamos, sobrante mano de obra, lo va a ir absorbiendo, ¿no? Si se utiliza adecuadamente el excedente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, en vez de menor crecimiento de la productividad del trabajo, aumentaría. Porque desde el punto de vista microeconómico, ¿qué es lo que pasaría? Se incrementaría la productividad. Así se incrementa la productividad, digamos, ya lo vieron a esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, si yo establezco una relación directa entre el valor del producto marginal del factor eso hace que directamente, si yo tengo un incremento del valor del producto marginal del factor, en este caso el trabajo, y aumenta, y el ingreso medio real se incrementaría. El tema es cómo llego a eso. El tema es cómo llego a eso. Y se te van a permitir llegar a eso. Ahí están las diferentes cuestiones. Dice, no, sí, hágalo que te van a permitir, una teoría, y otro te va a decir, no te lo van a permitir. Por eso digo, usted siga esta partitura que llegará al desarrollo. Y el otro te dice, no, a ver, esta partitura no la siga porque no te van a permitir. A ver, que vos entres en el grupo de centro, porque vas a ser parte de ellos y vas a competir con ellos. ¿Y quién quiere un competidor? Si yo puedo, Alves, lo fusilo desde el punto de vista de competencia. Lo fusilo. ¿Cómo voy a permitir que se convierta en competidor mío? Y no, le voy a quebrar las patas, le voy a sacar una mano antes, a ver. Bueno, dale, ahora competí, dale, corramos. ¿Y quién va a ganar? Y yo estoy fresquito, estoy lindo, tengo las dos piernas, el va en silla de rueda o con muleta, sí, claramente, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Entonces, claro, y ahí viene la cuestión, te dice, bueno, si todo esto se produce, claro, si a vos tu ingreso medio se te baja, se disminuye,
¿qué va a pasar? Y no va a haber ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Macroeconomía 0.1. O sea, ni siquiera 1. Macroeconomía 0.1. Que también lo pongo en tela de juicio, pero en cuestión de este curso. Que es lo que antecede a qué. Pero bueno, como la teoría esta, digamos, dice del ahorro y la inversión, me mantengo en esa postura. Que lo que dice la teoría, que es lo que se van a encontrar ustedes en los libros, no lo que yo opino. Mi opinión es fundamentada, ¿no? Probada, o por lo menos he tratado de probarla. Pero esta teoría dice, no, usted ahorre, que va la inversión, entonces se acumula. Entonces, si usted la condición de la acumulación barra inversión, que lo toman como un paralelismo, o sea que la acumulación para ellos es la inversión reproductiva. Estoy totalmente de acuerdo en eso. La inversión es reproducción. No, invertí en un bono. ¿Cómo invertí en un bono? ¿Qué reproduce? ¿Qué mercancía, qué bien y servicio se genera con eso? Ah, entonces no es inversión, no. Utilizó otras palabras, pero esa inversión no es. Desde el punto de vista de producto bruto, salvo que después me demuestre que ese bono termina en la unidad de producción, esa unidad de producción, gracias a ese bono, produce más calzoncillo, bueno, bárbaro. Ahora el profesor habló de crisis mundiales hace un instante. Y bueno, ¿por dónde están las crisis? ¿Cuáles son las crisis? Son las crisis financieras, digamos. Crisis financiera que la crisis financiera es la manifestación de algo que se está generando, bueno, que algún estructuralista dice, bueno, pero este esquema algo que ver tiene todo esto. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo sigo produciendo bienes, digamos, del sector primario, tienen poco valor, tienen poco valor agregado, ¿no? Y si tienen poco valor agregado, ¿cuál es el problemita? Y bueno, vuelvo a la microeconomía elemental, digamos. Cuando la función de producción, digamos, carece de valor de producto marginal, desde el punto de vista factorial, carece en términos relativos, porque siempre tiene que tener un valor de producto marginal. Eso es indefectible. Tu precio va a ser menor en términos relativos. Entonces, si tu precio va a ser menor, y bueno, ahí está el centro de la cuestión, vuelvo a repetir, 10ª vez en la materia de que nos compete, que es el intercambio internacional, por lo menos en esta sección de la asignatura. Si estuviera en una clase de macroeconomía, hablaría de otras cosas, que es el deterioro de los términos de intercambio. O sea, lo que te dicen, a ver, señores, si usted sigue con esta estructura, o sea, usted sigue en esta estructura de centro-periferia, y su interior, digamos, es estructuralmente así, con estos problemas, digamos, esto es el análisis periférico, ¿no? Claramente. Usted va a continuar siendo periférico, usted tiene que romper con esto. ¿Por qué? Porque usted le exportan el iPhone y usted sigue exportando soja, poroto de soja. Entonces, mientras se siga, lo pongo en blanco y negro para que se entienda. Entonces, el precio de exportación de usted es distinto al precio de importación de usted. Entonces, se va a seguir deteriorando este intercambio y usted está condenado, desde el punto de vista de intercambio internacional, mientras siga este patrón de intercambio, a ser periférico. Entonces ve como que la estructura se retroalimenta. ¿Se dan cuenta que se retroalimenta? De acá sale acá. Y vuelvo y sigo con el atraso estructural. Y sigo y continúo y continúo y continúo. Vuelvo a insistir. Agarren los complejos exportadores de Argentina hoy, que esto ya lo hicimos en el OSI, ya lo hicimos hace unos años. En el OSI, en el observatorio que acaba de mencionar el profesor.
Oh, ¿con qué nos encontramos? Opa, sí, bueno, alguna excepcionalidad por ahí. Pero el patrón de exportación sigue siendo exactamente el mismo. Entonces eso no amerita analizar esta teoría, con todas sus diferencias entre distintos tipos de autores, ¿y sí? Sí. Porque no es solamente una cuestión de que todos partimos de la misma situación, pero la única diferencia es que, bueno, Argentina tiene más tierra que capital. Eso yo también lo pongo en tela de juicio, eso, pero no me voy a poner a debatir eso acá ahora. Lo pongo en tela de juicio y lo discuto 8 horas con el que se me enfrenta. 8 horas, si no más. Uy, se fueron todos, ¿qué pasa? Ah, acá está, claro. Fíjense, soja, upa, qué lindo. Soja, primer complejo exportador. Con toda su vertiente, ¿no? Con toda su vertiente. Ahí lo tiene. ¿Cuánto es? 40. No veo, porque estoy ciego. No escucho. Está mutado. No te escucho. Está mutado. Ahí te decía soja, representa el 20,9, le sigue automotriz con 13,3, petroquímico 12,6, maicero 9,6, carne y cueros bovinos 5,3, oro y plata 4,4, pesquero 2,7, triguero 2,2, girasol 2,1, cebada 2,0. Y ahí se acabó el grueso. Claro. Si ustedes suman todos los complejos exportadores del sector primario, le va a dar arriba del 50. Claro, El sí, patrón, sí. el patrón no cambió. O sea, sigue siendo el mismo. Nuevito esto, ¿eh? Nuevito, nada de cosas viejas. Acá está. A los países que decíamos hoy, ¿no? India, China, Vietnam, Indonesia, ¿no? Ahí está. Y esto es histórico. Bueno, acá hay datos del 2018, Claro, ¿no? Pero es histórico. es histórico. Es histórico. Entonces, digamos, no se puede quebrar porque claramente se sigue viendo la estructura esa que armé. No. Ahora pusiste esto, ¿no? No se ve la Sí. otra. No, pero para que lo dejo, ya compartí vos. Ahí está, ahora pone vos lo tuyo. Sí, Pero bueno, quería sí, mostrarlo para que igual, vean que estamos hablando de cosas concretas y reales, ¿no? Porque si no parece que lo que estás pero planteando vos es bien concreto. Por eso cuando uno por ahí critica sanamente el hacia dónde vamos, tiene que ver con esto. Hace 50, 60 años que estamos vendiendo lo mismo, venga un gobierno, venga el otro, el mundo va cambiando, pero Argentina bueno, o arriba la soja o arriba el trigo, pero estamos con lo mismo. no sé qué pasó, lo perdí.